Muchas gracias. Ok. Perdón. Buenos días. Muchas gracias a la finca San Ramón por abrirnos las puertas y a la Cámara de Productores de Leche siempre por tomarnos en cuenta. Bueno, mi nombre es Fernando Molina, yo soy médico veterinario, me dedico a la consultoría privada y asesoría técnica en reproducción y salud del hato. Vamos a hablar más que realmente tocar un tema de manejo reproductivo. Gracias. Y eso que soy gritón, pero aquí sí no se mueve. Entonces, más que tocar un tema de manejo reproductivo como tal, quiero enfocar la charla en un tema que es bastante interesante y que muchas veces lo menospreciamos como lo es la eficiencia reproductiva en el ganado lechero. Entonces todos estamos metidos en este negocio por algo, y este es el famoso ciclo del ciclo productivo de la ganadería. O sea, obviamente empezamos desde el parto, la recría, la crianza de la novía, primero Dios, pues ya meterla a un sistema de reproducción activa, el cuidado necesario, diagnósticos de preñez, cuidado necesario preparto, hasta que nuevamente nuestro animal empieza nuevamente su ciclo productivo, lo llevamos al ordeño, para producir, en este caso que estamos hablando del ganado lechero, pues producir leche, ¿verdad? Que es la finalidad zootécnica para que lo tenemos. Pero todo esto es un ciclo, y ese ciclo pues en el camino tiene varias vicisitudes que nos podríamos tardar mucho tiempo estar hablando cada una de las etapas en ellos, y al final nos vamos a enfocar más que todo en la parte de la reproducción. Bueno, ¿cuáles son las claves para la excelencia reproductiva en un hato? Definitivamente, primero tenemos que tomar en cuenta que sin comida pues no vamos a tener nada, y sin manejo pues vamos a tener mucho menos. Entonces la nutrición y el manejo de nuestro ganado son dos de los pilares principales, como bien lo mencionaba Leonel, son dos de esas columnas que van a sostener el puente que nos van a llevar a la finalidad de la producción. En este caso, definitivamente para la reproducción. Bueno, debemos mitigar los efectos del medio ambiente, ya se discutió un poquito aquí, tal vez aquí estamos en una zona privilegiada para poder trabajar con ganado especializado, en este caso el Jersey. También podríamos tener ganado Holstein, Brunswick, que sí hay varias ganaderías en el área, pero también tenemos las vicisitudes. El hecho de que estemos en una zona alta no quiere decir que los animales no sufran de un estrés térmico, ¿verdad? Las heladas también son contraproducentes para los animales, así como también definitivamente el estrés térmico en las zonas de bajura, para los que tienen aquí ganado en la costa sur. Definitivamente la sanidad, tenemos que tener nuestros planes profilácticos al día, nuestros controles de brucelosis, tuberculosis, diarrea viral bovina, las enfermedades virales y clostridiales, o sea, en sí montar un buen plan profiláctico y de manejo sanitario para que las enfermedades, el control de enfermedades sea otro pilar que vamos a atender debajo de nuestro puente. Definitivamente los registros fiables, o sea, lo que no podemos medir no lo podemos evaluar, y lo que no podemos evaluar no lo podemos mejorar, ¿verdad? Entonces es necesario empezar a llevar registros, ¿verdad? Datos, generar datos que al final podamos tenerlos para poder hacer una gestión eficiente de esos registros, ¿verdad? O sea, es muy bonito saber cuánto es muy bonito saber cuánto nos está produciendo la vaca, pero si esa vaca se tarda mucho en preñarse, definitivamente sus ciclos de lactancia se van a cortar demasiado. Entonces la rentabilidad ya se va a ver comprometida, ¿verdad? Bueno, buenas técnicas de inseminación, obviamente si estamos trabajando con sistemas de monta, pues también tenemos que tener estrategias para que esa monta, ya sea dirigida o una monta libre, sea efectiva en los sistemas reproductivos. Definitivamente controles veterinarios, y obviamente los diagnósticos de no preñez. Toda la gente piensa que uno como médico veterinario llega a la finca a ver cuántas vacas están preñadas. Perfecto, esa es parte de, pero ¿qué vamos a hacer con las que no están preñadas? Ahí esa es una de las partes finales de la charla que quiero impartirles hoy. Porque es muy bonito saber cuántas vacas tenemos preñadas, pero ¿qué está pasando con las que no preñamos, verdad? Esas son las que nos están realmente costando dinero en la finca, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿cuáles son los objetivos generales realmente, verdad? Para nosotros empezar a tener una eficiencia productiva en el hato. Primero, una cría por vaca por año.
Definitivamente, esa es la idea, ese es el ideal. Si no hay parto, no va a haber leche y obviamente tampoco vamos a tener una cría, ya sea del lado comercial o del lado del crecimiento del lato, ¿verdad? Incrementar la producción de leche, claro, todos queremos que cada vez que hay un parto la vaca nos produzca más y mejore en esa lactancia. Mantener un grupo de vacas en pico de lactancia, ese es el negocio de la lechería. O sea, no es saber cuántas vacas tengo en ordeño o no, sino cuántas vacas realmente yo estoy teniendo en el pico de lactancia, porque esas son las que nos van a dar plata. Más adelante vamos a ver una gráfica del porqué de esto. Lograr una persistencia de lactancia no es parte del tema, yo creo que tal vez el licenciado Ivanov lo va a tocar, pero mientras más tiempo tengamos esas vacas en pico, o sea, las vacas que nos están picando se mantengan un poquito más de tiempo en persistencia de lactancia, ahí es donde realmente vamos a empezar a generar dinero a través de la producción de leche. Vamos a empezar a tener una rentabilidad, ¿verdad? Mantener un estándar en la calidad de leche, donde Olé lo mencionó y ustedes lo pudieron ver ahí sí que en tiempo real, ¿verdad? Lo que es mantener un estándar en calidad de leche. Incrementar la tasa efectiva de reemplazos anuales. En el caso de la finca, pues nos mencionaron que están creciendo, entonces ellos le están apostando a todo el reemplazo. Sin embargo, los que ya tienen datos establecidos, tenemos que saber cómo calcular nuestra tasa efectiva de reemplazo, porque el problema es que llega un momento en el que nos ennovillamos en la finca y todo nos empieza a salir caro, o empezamos a tener problemas en la recría porque no nos alcanzan los recursos para poder mantener bien esas novillas que estamos levantando. Bueno, definitivamente en ese levante lograr una precocidad, independientemente de la raza, el cruce o el encaste que ustedes estén utilizando, debemos establecer parámetros de finca que realmente nos ayuden a llevar esos animales que tenemos en recría a una edad precoz al primer parto, ¿verdad? Y la tasa de descarte involuntario baja. ¿A qué se refiere esto? O sea, todos los animales que se nos mueren por enfermedades, que las vamos a sacar porque se cayeron y se quebraron, todo lo que realmente nosotros no podamos controlar en cuanto a enfermedades con las vacas, tenemos que tratar la manera de que sea lo menos posible. También debe de existir una tasa de descarte voluntario en las fincas. Y hoy por hoy, según los estándares que se están manejando, el descarte voluntario debería más o menos, entre descarte voluntario y voluntario, deberíamos estar más o menos manejando estándares de unos 25 a 27% anual, ¿verdad? Es un dato para que ustedes lo tomen en cuenta. Bueno, ¿qué factores influyen realmente en la fertilidad de las vacas? Tenemos factores internos y factores externos. Hay muchos más que estos, pero me enfoqué en mencionar los principales. En los factores externos, ya lo mencionamos, el medio ambiente, como puede ser el estrés térmico, el diseño y tipo de instalaciones, o sea, no todos tenemos la oportunidad de tener instalaciones tan buenas como aquí en la finca, pero adaptar las instalaciones que podamos tener en base a nuestros recursos y a las necesidades también de nuestro ganado. El tipo de manejo y calidad zootécnica, hay que entender realmente a qué nos estamos metiendo, sea leche, sea crianza, sea engorde, eso no importa, al final tenemos que tener definidos los objetivos dentro de cada sistema zootécnico al que nos estamos metiendo en este negocio, ¿verdad? El manejo especializado de la dieta, importantísimo. Sin una buena nutrición la vaca no se va a reproducir. O sea, yo sí aprendí en mis años de estudio de que la reproducción entra por la boca, ¿verdad? No entra por inyecciones, no entra por agüitas mágicas. O sea, simple y sencillamente, si la vaca no está bien nutrida, su sistema reproductivo siempre va, en la vaca mal nutrida, la reproducción siempre va a ser un accesorio. No es una función primordial, sino que es una función prescindible en un bovino, la reproducción. Entonces todo juega en desfavor, por así decirlo, de la reproducción en un bovino principalmente. Suplementación mineral adecuada, el manejo de preparto, o sea, al final estamos hablando igualmente de nutrición. ¿Por qué? Porque cuando la vaca completa su ciclo y va a iniciar otro, si nosotros no tenemos una buena dieta en ese preparto, la vaca no va a arrancar bien su ciclo productivo siguiente y mucho menos el reproductivo. Y el diseño y manejo de programas de reproducción asistida, que ya realmente ese es el día a día de lo que yo hago, ¿verdad? Con la finalidad de mejorar la productividad en las fincas. Gracias. Como factores internos, definitivamente tenemos que tomar en cuenta la condición corporal. Vamos a ver un poquito de esto. Enfermedades metabólicas, enfermedades reproductivas y la ciclicidad ovárica del animal después del periodo de espera voluntaria.
Ok, hablando un poquito de condición corporal, esta es la famosa gráfica que ha promovido mucho el Penn State, la Universidad de Minnesota, el ANCO en su momento también, en donde se establece la medición corporal de un animal en una escala de 1 a 5, ¿verdad? En donde 1 es la condición corporal más baja, aquí la tenemos a mano izquierda, y 5 es la condición corporal más baja, ¿sí? Nosotros deberíamos tratar la manera de que nuestras vacas se mantengan entre una condición corporal 3 y no llegar a 4. Entre un 3 a un 3,5 para mí es una condición corporal aceptable para mantener una vaca en un buen ciclo productivo completo, ¿verdad? Obviamente la vaca cuando pare pues va a bajar de condición, pero ahora vamos a ver qué pasa también con esto. ¿Por qué es importante la medición de condición corporal? Definitivamente aquí podemos ver que en la vaca, bueno, ¿qué entendemos por condición corporal primero? Por si alguien, yo creo que todos han escuchado en alguna charla el famoso término de los puntos de condición corporal. Realmente la condición corporal se basa en qué tanta reserva ese animal genera durante su periodo productivo. En el caso del ganado lechero, desafortunadamente las reservas no son en músculo, sino que son en grasa. O sea, la vaca lechera se engrasa, ¿verdad? No genera músculo. Entonces pueden haber vacas que nosotros veamos huesudas, como dicen muchos, ¿verdad? Durante toda su lactancia, y son vacas que se comportan o tienen un buen desempeño, un buen performance, tanto productivo como reproductivo. Por X o Y razón, ese animal se murió, lo sacrificamos, y cuando nosotros abrimos ese animal vemos que tiene una buena cantidad de reserva corporal interna a nivel abdominal. Y eso es algo que cuando uno mide condición corporal no se puede apreciar, la grasa abdominal, que ya se está tomando hoy en cuenta en muchos estudios, ¿verdad? Pero, ¿a qué se refieren los grados de condición corporal? Un punto de condición corporal equivale a 60 o a 80 kilos de peso vivo. Si estamos hablando que son 120 hasta 160 libras de ese animal por cada punto de condición corporal. Si los enredo aquí, me levantan la mano, por favor. Entonces, ¿qué pasa? Después de que el animal pare, normalmente o fisiológicamente ese animal va a bajar de peso. No solo o va a perder reservas. ¿Por qué? Porque el desafío metabólico de ese animal es bien alto. La vaca, después de parir, definitivamente tiene que empezar con una producción de leche que nosotros estamos percibiendo o exigiendo, y encima de eso la vaca pues tiene que empezarse a reproducir. Pero ¿qué pasa? Si la caída de condición corporal de ese animal después del parto es muy grande, aquí podemos ver si la vaca pierde más de un punto de condición corporal. O sea, si la vaca pierde, póngale, la vaca perdió un grado 3, y cuando nosotros hacemos el score de condición corporal después del parto, esa vaca está en 2, y esa vaca en menos de 20 días perdió 160 o 180 libras, ¿sí? O sea, cualquiera de nosotros nos morimos por cualquier dieta que hagamos y perdemos esa cantidad de peso en un ratito, no digamos una vaca. Entonces, ¿qué pasa? Los ovarios y el sistema reproductivo de la vaca trabaja en base energética, al igual que muchas funciones de la vaca lechera. Entonces, al no haber suficiente energía para producir leche, bueno, primero para mantenerse vivo el animal, después para empezar a producir leche, y muchas veces hacer altas cantidades, mucho menos va a haber energía para que los ovarios trabajen. Entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a rezagar las funciones reproductivas. Aquí podemos ver que los días a la primera ovulación pueden rezagarse hasta 42 días después del periodo de espera voluntario. Los días al primer celo pueden incrementarse hasta 62 después del periodo de espera voluntario. Y así sucesivamente hasta llegar a que los porcentajes de concepción después de la primera inseminación pueden llegar a ser alterados hasta en un 17%. Entonces sí, definitivamente la condición corporal es algo que debemos tomar en cuenta en nuestro ganado. Bueno, ¿en dónde afecta la condición corporal? También en la salud. Vacas que pierden, que mantienen o que ganan la condición corporal están más o menos propensas a tener enfermedades. Aquí mencioné algunas enfermedades de tipo reproductivo, como puede ser la metritis, mastitis, cetosis, neumonía o más de uno de estos problemas. Entonces las vacas que pierden, por ejemplo, un 50% de condición corporal, ¿sí? O que pierden más de un punto de condición corporal, pueden llegar a tener hasta un 63% de probabilidades de enfermarse.
de cualquiera de estos problemas. Mientras que si pierden menos condición corporal, tienen menos probabilidades de enfermarse. Eso no quiere decir que el negocio sea engordar vacas. Ojo, yo creo que el licenciado Ivanov lo va a ampliar de una manera mejor. Ahí es tratar de mantener una condición adecuada, ¿verdad? Bueno, otro factor que debemos ver, y esto es por lo que luchamos todos en este negocio, es el famoso intervalo entre partos. ¿Y de dónde sale el famoso intervalo entre partos? Todos hemos escuchado que el intervalo entre partos debe de ser ¿de cuánto? Cualquiera. 12 meses, ok, ese es el intervalo entre partos ideal o teórico, ¿sí? Desafortunadamente las vacas no leen los libros, ¿verdad? Y a veces nosotros lo leemos y nos cuesta entenderlos. Pero ¿de dónde sale el intervalo entre partos de 365 días? La vaca viene de un proceso de gestación, ¿sí? La vaca viene de un proceso, perdón, viene de un estado de gestación, ¿verdad? Hablemos de una vaca ya multípara, no de una novilla, ¿verdad? Se da el parto, inmediatamente después del parto fisiológicamente pues se va a dar la involución uterina. Esa involución uterina debería tardarse más o menos dentro de condiciones fisiológicas normales entre 15 a 17 días, para que a partir del día 20 nosotros ya tengamos los ovarios funcionando nuevamente, ¿verdad? Y a partir del día 20 o 30, que es como lo puse yo en la gráfica, ¿verdad? Ya vamos a empezar con el periodo fértil del animal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? A veces el periodo, o sea, la vaca cicla cada 21 días, ¿verdad? Si nosotros preñáramos a esa vaca, por ejemplo, en el día 40, en el primer ciclo, hay que sumarle los 280 días que dura la gestación. Esa no se la podemos reducir o aumentar a la vaca. La vaca tiene una gestación de 280 más menos 10 días, ¿verdad? O sea, hay factores que influyen, pero son 280 días estándar. Entonces, si nosotros sumamos, aquí es matemática simple, ¿verdad? Si nosotros sumamos 280 más 40, pues nos va a dar 320 de intervalo entre partos, si fuera el caso. Pero estas son vacas teóricas o de libro, y las vacas no leen los libros. Entonces, ¿qué pasa? Las vacas empiezan a abrir, ¿ok? Cuando hablamos de vacas abiertas, son aquellas vacas que después de que pasa el periodo de espera voluntario no se preñan, cuando nosotros necesitamos que se empiecen a preñar por X, Y o Z. Entonces, si nosotros quisiéramos lograr un intervalo entre partos ideal teórico de 365 días, nosotros tendríamos que tener a nuestras vacas preñadas antes de los 85 días en leche, ¿verdad? Para muchos aquí eso es virtualmente imposible, ¿verdad? Por las condiciones climáticas, de raza, producción y principalmente de alimentación, ¿verdad? Ese es de donde sale el famoso intervalo entre partos de 365. Pero ¿por qué influye esto realmente en la productividad? Y aquí está, mejor explicado, no se puede ver. Tenemos varias vacas en un mismo hato, ¿y qué pasa? Si nosotros tenemos un intervalo entre parto de 13 meses, ¿sí? Y eso quiere decir que una vaca en 5.4 años de vida productiva, estamos asumiéndolo, nos va a dejar con un intervalo entre partos de 13 meses, nos va a dejar 5 crías y por ende 5 lactancias. Esa misma vaca, ¿sí? O su hermana gemela, si lo quieren ver ustedes, ¿qué pasa si nosotros en otra vaca tenemos un intervalo entre parto de 16 meses? No quise hacerlo muy dramático, son 3 meses más, pero en ese intervalo entre partos de 16 meses nosotros ya solo vamos a tener 2 lactancias efectivas y por ende solo vamos a tener 2 crías. Entonces, mientras más pongamos nosotros a mover esa maquinaria reproductiva en nuestra vaca, la rentabilidad se va a ver traducida en esto. Mire, doctor, es que mis vacas son añeras. Ok, veamos registros. Sí, son añeras porque paren un año sí, un año no, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? O sea, y lo digo con todo respeto. Entonces, ¿dónde es el negocio? Al final nosotros, como médicos veterinarios, o por lo menos esa escuela tengo yo estoy entrenado para ser un asesor de producción. Claro, desde el punto de vista sanitario y reproductivo, pero al final la idea es hacerles el número a ustedes o facilitar que el número salga adelante, ¿verdad? Entonces aquí está, por eso es que influye de una forma productiva o no reproductiva, sino realmente productiva y monetaria el intervalo entre partos, ¿verdad? Entonces, ¿a quién no le va a doler no meterse a la bolsa
cuando pudimos haber tenido 5 lactancias, 3 lactancias las dejamos tiradas, simple y sencillamente porque se nos incrementó el intervalo entre partos. Entonces, ¿cuál es el error de mucho ganadero? Meter más vacas al ordeño. Necesito más leche, meto más vacas. Ok, y no tengo comida. Entonces se vuelve un círculo vicioso de pobreza. Como tengo más vacas y no tengo comida, les bajo. La vaca baja más. Al bajar más ya no me alcanzan los costos, sacrifico a la novía. O sea, la novía me sale cara, mejor la tiro al potrero y que mire qué pasa. Pero voy a tener novillas pariendo prácticamente cuando ya deberían haberme dejado prácticamente unas 3 o 4 lactancias, refiriéndonos a la edad, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces aquí está otra razón por qué el intervalo entre partos influye directamente en la productividad y en la rentabilidad de su negocio. Y es porque mientras más vacas nosotros tengamos pariendo o estén en el pico de lactancia, en función de productividad, esas vacas que están en pico son las que más cosecha de leche les vamos a poder obtener durante la lactancia. Entonces, mientras más vacas tengamos pariendo en el hato, nosotros vamos a tener un flujo de efectivo mejor en base a leche, ¿sí? Aquí podemos ver la tasa de preñez, ¿verdad? Está expresada en porcentajes y la cantidad de leche. Mientras más se incrementa la tasa de preñez, o sea, mientras más nosotros preñemos vacas en el ciclo, en el próximo ciclo productivo vamos a tener más vacas en pico. O sea, esa es la idea, eso es lo ideal, tener más vacas en pico para que nos produzcan una mayor cantidad de leche. No importa si el promedio de la finca de ustedes es de 15 litros promedio, eso quiere decir, si a mí me dicen, mire doctor, la finca es de 15 litros promedio, quiere decir que ustedes tienen vacas de 20, 22 litros y vacas de 11 o 10 litros para poder tener ese promedio. Entonces lo ideal es mantener un buen grupo de vacas produciendo de 15 para arriba, y ahí es donde va a entrar la plata, ¿sí? Entonces, definitivamente, a medida que los días en leche promedio del hato se incrementan, esto también impacta negativamente en los intervalos entre partos. Un hato sano debería tener en promedio más o menos 150 días de leche, ¿sí? En promedio. O sea, eso quiere decir que la mayoría de vacas que están en producción deberían estar rondando en 150 días del parto hasta el día que se hace la producción. No es que dure 150 días la lactancia, ojo, o sea, no nos confundamos, sino esto quiere decir que el promedio de días en lactancia del hato debería rondar más o menos entre los 120, 130, 150. Ya cuando los promedios de lactancia están arriba de 200 días, ahí ya tenemos problemas, porque eso quiere decir que las vacas se nos están abriendo. Y quiere decir que nosotros estamos, perdón la expresión, pero estamos jalándole las tetas lo más que podamos para compensar esa productividad, pero eso conlleva otro tipo de problemas. Entonces, ¿cuáles son los indicadores realmente de fertilidad? O sea, no son muchos, pero son los datos que ustedes tienen que empezar a calcular en su finca. Y son la tasa de inseminación y la tasa de concepción para poder obtener la tasa de preñez. Ya les voy a explicar cómo funciona esto. Lo que nosotros hacemos como médicos veterinarios asesores el día que llegamos a hacer la rutina reproductiva en la finca es calcular la tasa de concepción, no preñez. La tasa de preñez la tenemos que calcular con ustedes sentados en el escritorio, ¿sí? Aparte del trabajo de campo hay que hacer un poquito de gestión, pero nosotros lo que evaluamos en el día a día de una palpación es concepción, no preñez. ¿Por qué? Detectar la mayor cantidad de vacas en celo, ¿sí? Esa es la tasa de detección de celo o la tasa de inseminación, para que vayamos comprendiendo los conceptos. Preñar la mayor cantidad de vacas que se detectan en celo, esa va a ser la tasa de concepción. Y la tasa de preñez se calcula multiplicando los dos indicadores anteriores, la tasa de concepción por la tasa de inseminación o de servicio o de detección de celo, ¿verdad? Aquí lo vamos a explicar de una manera un poquito más gráfica. ¿De dónde sale la tasa de detección de celo? Yo tengo 10 vacas elegibles para este ejemplo, ¿verdad? Que nos proporcionó bien el doctor Carmona en Costa Rica. O sea, del grupo de vacas que yo tengo que identificar cuáles son mis vacas elegibles para meter a reproducción. La vaca elegible es toda aquella que salió ya del periodo de espera voluntario. Si comprenden el término de periodo de espera voluntario, ok, para los que no y tienen miedo de preguntar, el periodo de espera voluntario lo diseñan ustedes en su finca.
Hay fincas que tienen un periodo de espera voluntario de 30 días, de 35, de 45, de 60 días. Ese no es más que el periodo que yo le voy a dar a la vaca diseñado por la finca desde que pare hasta que yo digo a partir de este día la vaca tiene que empezar a ser servida. Ese es el periodo de espera voluntario. ¿Ok? Lo diseñamos nosotros, no la vaca. Bueno, después, entonces yo ya tengo estas mis 10 vacas elegibles. Y pasa que en ese periodo, que puede ser un mes, aunque los periodos se deben calcular en términos de 21 días, ¿verdad? Yo solo inseminé 5 vacas de las vacas elegibles. O sea, yo tuve una tasa de detección de celo o una tasa de servicio o una tasa de inseminación, como le quieran llamar, del 50%. Bueno, pasan los 28 o 30 días y llegamos a hacer el diagnóstico precoz de gestación y nos damos cuenta de que de esas 5 vacas inseminadas, ¿verdad? Solo preñamos 2. Entonces, quiere decir que de las vacas que nosotros teníamos solo inseminamos un 50% y de las vacas inseminadas preñamos un 40%. Entonces, para calcular mi tasa de preñez para este efecto, yo multiplico mi tasa de inseminación por mi tasa de concepción y lo divido entre 100 y me sale una tasa de preñez del 20%. Una tasa de preñez efectiva buena hoy por hoy deberíamos estar hablando de que deberíamos estar arriba del 22%. ¿Sí? Hay datos que yo asesoro en los que estamos luchando ahorita porque hemos mantenido tasas de inseminación, de preñez de 11, 12, 13%. ¿Qué nos dice la tasa de preñez? Para ponerlo en términos más sencillos, la tasa de preñez es la velocidad con la que ustedes están preñando vacas en su vaca. Del lote que ustedes tienen, en este caso solo se está preñando el 20% de vacas por ciclo. ¿Sí? Eso hay que calcularlo por ciclo. Y al final hacer el ejercicio anual, ¿verdad? Entonces aquí lo vemos de otra manera, ¿verdad? El número de vacas, la tasa de detección de celo, eso es bien importante aprenderlo a calcular. La tasa de concepción y al final la tasa de preñez, ¿verdad? Entonces ahí ustedes pueden ver que para el ejemplo es el mismo lote de 100 vacas, solo que aquí solo vimos la mitad de esas 100 vacas en celo, hablando de que fueran 100 vacas elegibles. Aquí vimos 80 vacas en celo y aquí vimos todas en celo. ¿Qué es importante aquí? Aquí hay que tomarlo en cuenta. Dense cuenta la tasa de concepción. Para mí una tasa de concepción del 50, 40, 35% no es mala, toda vez sea constante. Si la tasa de concepción en una finca es del 35%, o sea que de cada 10 vacas yo preño 3, a veces preño 4, de cada 10 vacas. Pero eso es todos los meses. ¿Qué podemos hacer? Meterle vacas al sistema. Lo que yo necesito es meterle vacas al sistema para que mi tasa de preñez se vea reflejada en positividad. No sé si vamos por ahí, ¿ok? Entonces no es malo preñar, que cuando diga, vos estás preñando muy poquito, ok, veamos qué está pasando para poder mejorarlo. Aquí hay una lista de parámetros, no me voy a detener mucho en ellos para que ustedes tengan un parámetro bueno, un parámetro malo, ¿verdad? Esto se encuentra en cualquier tabla hoy en día de manejo de ganado, no me voy a detener mucho por ahí, pero la idea es que ustedes deben de tomar desde el punto de vista reproductivo su tasa de preñez. Eso es bien importante, porque ahí nos podemos enfocar y hay mejorar o implementar programas de manejo reproductivo, ¿verdad? ¿Cómo debemos llevar los controles? Bueno, hoy en día una computadora en una hoja de Excel es un poquito más complicado. Podemos recurrir a sistemas un poquito más tradicionales, como el famoso monitor de Lato. Este es muy bonito y bien entretenido, pero al final no nos deja hacer gestión. Cuesta mucho hacer gestión ahí, igual que en una hoja de Excel. Hoy en día ya existen sistemas computarizados para manejo de software ganaderos, ¿verdad? Que ayudan mucho a llevar los controles, e incluso si los programas están bien alimentados y bien actualizados y ya traen parámetros que o sea, ya automáticamente los programas nos dan los parámetros cuando nosotros solo les damos un clic. Desafortunadamente las computadoras no hacen lo que uno quiere, sino lo que uno les dice. Entonces, si uno no tiene la información metida, el programa no va a hacer nada. Bien, aquí podemos ver una hoja de reporte que saca uno de tantos programas de una finca que yo asesoro, y ustedes pueden ver que el programa, o sea, los periodos en los que los programas tiran los datos son periodos de 21 días, porque así es como debe de ser calculado.
¿Por qué? Porque la vaca cicla cada 21 días, ¿verdad? Entonces aquí podemos ver que en este caso, resaltado con amarillo, por ejemplo, en este periodo, ¿verdad? Teníamos 43 vacas elegibles, de esas se inseminaron 26, ¿verdad? Este es prácticamente el valor relativo que lo interpreta el programa, pero las tasas de preñez ya van cambiando conforme se va dando. O sea, aquí podríamos decir, ok, tuvimos una tasa de detección de celo de más del 50%, o sea, es el 60% de tasa de detección de celo. Y así cambia conforme cada periodo, porque esto es cíclico, ¿verdad? O sea, tenemos que estar siempre sacando semana a semana, si se puede, las vacas que tenemos elegibles y dándoles un seguimiento. De aquí parte todo. Tenemos que saber cuáles vacas son las que van a entrar a ciclar. Entonces al final podemos hacer un promedio y podemos ver que ahí el 53% es nuestra tasa de detección de celo. Y dependiendo de la concepción, la tasa de inseminación promedio en esta finca ha sido del 11.5%. O sea, no les estoy hablando mentiras, estos son datos reales de una finca, ¿verdad? Aquí podemos ver en gráfica cómo se comporta, o sea, tenemos en rojo la tasa de inseminación y cómo ha ido ciclando la tasa de preñez. ¿Qué pasó ahí? Ustedes pueden ver que por periodos o por semanas, como lo interpreta el programa, hay semanas que se preñan más vacas que otras, porque así es, ¿verdad? Pero la tasa de inseminación no ha sido mala, o sea, se le están metiendo vacas al sistema. Ese es el negocio, meterle vacas al sistema, ¿verdad? Entonces, nuevamente, la tasa de preñez hay que calcularla en periodos de cada 21 días, ¿sí? El porcentaje de vacas elegibles resultan en un periodo de 21 días, ¿ok? Bueno, aquí ha cambiado esto conforme los años. La meta razonable antes, en el 95, era el 15%. Después se establecieron los eruditos de que debería ser el 18%, 20%, 22%. Ya hoy por hoy, del 2016 para acá, ya se establecen estándares productivos y rentables del 25% de tasa de preñez. Si nosotros estamos en este rango, ¿sí?, que somos la mayoría, ¿qué tenemos que hacer? Implementar programas que mejoren la tasa de servicio, o sea, programas que nos ayuden a meter más vacas al sistema, porque vacas siempre estamos preñando. El problema es que no estamos preñando la cantidad de vacas que necesitamos. Si nosotros ya estamos en este rango, que sería lo ideal, ya tenemos que empezar a meter programas que mejoren la fertilidad y la pérdida de preñeces, ¿verdad? No que mejoren la pérdida, sino que nos ayuden a ya no estar perdiendo tanta preñez. Entonces, establezcamos metas reales en la finca. O sea, les estoy dando una base teórica, pero ustedes tienen que irse a su finca, hacer su tarea y establecer sus metas, en dónde están parados, cuáles son los objetivos y en dónde nosotros podemos llegar a apoyarlos, ¿verdad? Entonces, la tasa de servicio debería ser mayor o igual al 60%. Eso es lo ideal. O sea, la tasa de detección de celo. La tasa de concepción ideal debería ser entre un 30 o 40%. A veces se preñan más vacas por ciclo, ustedes lo pudieron ver, y a veces se preñan menos. Pero hay que tratar de mantener un estándar. Y la tasa de preñez deberíamos estar rascando por lo menos el 20%, porque eso ya nos ayuda a mantener un flujo continuo, ¿sí?, de vacas en pico de producción, en base al número de vacas que ustedes tengan en el año. Lo ideal de esto es que nosotros logremos tener por ciclo el 80% de vacas pariendo, ¿sí? El 80% de las vacas que metimos al ciclo productivo deben de estar pariendo. Eso es lo ideal. Bueno, esto es prácticamente lo mismo. Aquí solo quería mostrarles cómo se comporta la tasa de concepción. O sea, ustedes pueden ver que por semana a veces mejora, a veces no mejora, ¿verdad? Pero se mantiene una constante. Entonces, nuevamente, el 80% de las vacas que nosotros tenemos en nuestro lote productivo deben de estar, de ese 80%, de vacas que tenemos en el lote de producción, deberían estar en ordeño. Y de esas, lo ideal es que el 60% debe de estar gestante todos los meses. De las vacas que nosotros tenemos para estar en el ciclo reproductivo normal, el 60% debe de mantenerse gestante, ¿sí?, por ciclo. Ok, yo aquí estoy hablando pensando en ciclo, no por año, sino es por ciclo productivo. Y eso es lo ideal, ¿verdad? Entonces,
¿Qué tenemos que considerar para tratar de ir mejorando? Definitivamente esto empieza desde la transición de la vaca, ¿verdad? O sea, mantener una buena condición corporal, un buen plan profiláctico, un buen manejo al parto, un buen manejo posparto, monitoreo de enfermedades metabólicas, ¿verdad? Determinar el momento óptimo para inseminar una vaca, que vimos en cielo, ¿verdad? O sea, aquí en el caso de la finca, como se explicó Leonel, pues se apoyan de herramientas tecnológicas que son muy buenas. Pero de nada sirve que los muchachos estén detrás de una pantalla todo el día si en el momento que tienen que ir a la vaca que está en cielo no van. O sea, esa vaca, la máquina dio cualquier cantidad de alarmas, pero si esa vaca se vino al corral y no la inseminaron, no se preñó. Entonces perdimos el costo de oportunidad de lograr esa oportunidad de gestación, ¿verdad? Ok, las vacas anovulatorias que igual necesitan ser servidas, o sea, hay herramientas, ya lo voy a ver al final de la charla, hay herramientas para poder sacar problemas de no ovulación en un animal, ¿verdad? Pero al final son vacas que también tenemos que tenerlas como elegibles. Lo que pasa es que necesitan un poquito más de trabajo. Y en el mejor de los casos que no sea un alto porcentaje, ¿verdad? Hay vacas que están teniendo este problema porque si no nosotros estamos fallando en la suplementación o en la alimentación. Obviamente los colaboradores deben de estar motivados y capacitados también para los sistemas que nosotros estamos exigiéndoles que ellos manejen, ¿verdad? Y la gestión reproductiva definitivamente es lo que hace la diferencia, porque si no todo se queda en el limbo. Qué bonito, muchachos, ¿cuántas salieron preñadas? 2, 20, qué bueno, pero tenemos 50 que no se preñaron, pero fueron 20 las que se preñaron. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hay que hacer gestión, hay que hacer el numerito, ¿verdad? ¿Y qué pasa con los reemplazos? ¿Verdad? Porque si no hablo de novillas también me van a decir, usted solo de vacas habló. Bueno, aquí hay varios parámetros, yo solo les quise poner los principales. La edad de la pubertad, más o menos la vamos a tener entre los 11 a los 13 meses. Y aquí hay que entender varias cosas. Digamos en encastes entre Bos taurus y Bos indicus, que son los que tenemos generalmente en la costa sur, los que tienen lechería tecnificada con ganado tropicalizado, más o menos la pubertad va a estar entre los 17 y 19 meses, ¿verdad? Y en Bos indicus puro pueden estar entre 19 hasta 24 o más meses, que puede ser el caso del Brahma, ¿verdad? Hoy por hoy ya hay estudios, ya hay registros de que por lo menos de Bos indicus la más precoz es la Nelore, ¿verdad? Y hay animales que ya están empezando pubertad entre los 14 y 16 meses, que ese ya es un hitazo para este tipo de raza, ¿verdad? Obviamente a mí me gusta manejar parámetros de porcentajes. Lo ideal es que el peso de las vacas, el peso para poder servir un animal, aquí yo cometí un error, ¿verdad? El peso para poder servir un animal en una novilla debería estar más o menos entre el 62 o el 65% del peso adulto de las vacas en su hato, no de libro. Pesen sus vacas. Y en base al peso de sus vacas, ustedes dicen, ok, mis novillas yo las tengo que empezar a servir o a preñar a 62%. Y esa es la meta que ustedes pueden trazarse. ¿Cuánto tiempo les lleve llegar a ese 62? Ese es otro negocio, pero eso es lo que hay que luchar. La edad al primer parto, bueno, el peso al primer parto, el peso al primer parto, aquí también hay un error, ya deberíamos estar hablando de que debería ser 85 al 90% del peso adulto, ¿sí? Ok, sí, exacto, sí, hay un error en la diapositiva y por eso lo aclaro, ¿verdad? Otra cosa que hay que entender es esto: es muy diferente la madurez sexual a la madurez reproductiva. No por el hecho de que una novia me llegó a la pubertad y puedo decir yo, ahorita la preño. Lo ideal es que la relación entre peso y edad estén de la mano para que se pueda dar esto, pero muchas veces no es así. Hay animales que llegan a los 15 meses, por ejemplo en Jersey, que a mí me ha tocado, pasan a revisión y los animales están prepúberes o ni siquiera están cíclicos. Entonces hay que hacer correcciones, porque esos animales ya se nos fueron de las manos, ¿verdad? Y entonces, a partir de eso hay que estudiar y seleccionar la mejor raza o encaste que se adecue al sistema que ustedes van a implementar. Bueno, ¿por qué es importante preñar rápido y meter rápido al sistema de producción un reemplazo o una novilla? Porque las novillas en la primera lactancia pagan toda la inversión que ustedes hicieron de ellas en la recría. Pero ¿hasta cuándo se da esa primera lactancia? Si una novilla a ustedes les pare a los 30 meses,
y la vida productiva de ella va a ser de 4 lactancias, prácticamente yo esa primera lactancia la tuve por aquí, ya no aquí. ¿Y eso qué quiere decir? Que esa novia se comió o me dejó de dar plata durante 2 lactancias, proyectadas por supuesto. Entonces lo ideal es que en base a los parámetros que ustedes diseñen en su finca, traten la manera de que esos animales en la primera lactancia paguen lo que ustedes invirtieron en la recría, que ese es otro negocio, ¿verdad? O sea, hay gente que no le mete a la novia porque siente que le sale caro, pero esa es su cuenta de ahorros. Entonces si ustedes no meten el dinerito ahí para estar ahorrando, no van a tener cuando necesiten, ¿verdad? Entonces, metas para lograr una reproducción eficiente en cuanto a reemplazos, lograr una buena curva de desarrollo. El licenciado Balón creo que va a tocar mejor esto que yo, ¿verdad? Lo ideal para mí es este primer parámetro de doblar el peso al nacimiento a los 60 días, ¿ok? Entonces si no están pesando sus terneras al nacimiento, pésenlas y a los 60 días vuélvanlas a pesar y evalúen si están ganando o no peso. Lo ideal es que doblen su peso a los 60 días, ¿verdad? Como primer parámetro. Nuevamente, que el indicador de desarrollo de la pubertad ya se estén entre el 55 y el 60% del peso adulto de las vacas en el hato, ¿verdad? Y que el peso del primer parto esté entre el 75 y 80%, ¿ok? Del peso adulto de las vacas en su hato, ¿verdad? Y otra cosa es que debemos aprender, que esto cuesta mucho, pero debemos aprender a calcular la tasa de reemplazo efectivo. No debemos quedarnos con todo lo que nos nace. El caso de esta finca es diferente, porque están en fase de crecimiento, pero para los que ya tienen un hato establecido, no se queden con todo, no es necesario, porque ahí es donde empiezan los números a salir en rojo. Entonces, ¿cómo podemos calcular una tasa de reemplazo efectivo? Hoy en día ya hay páginas en internet que esto se los hacen automáticamente si ustedes le meten los parámetros, pero aquí hay un dato sencillo para la fórmula, ¿verdad? No es más que el total de vacas en ordeño y secas, ¿verdad? La edad media de las vaquillas al primer parto, o sea, hay que ir a hacer tarea y sacar números. La tasa de desecho del hato total, o sea, cuántos animales yo estoy sacando en el año. Y la tasa de no finalización, esto incluye los animales que nacieron en la finca y nunca llegaron a terminar, se murieron, las vendí, etcétera, etcétera. Eso lo metemos a la fórmula y, por ejemplo, en este caso, un hato de 100 vacas, ¿sí? Por ¿cómo se llama? Perdón. Por la edad media de las vaquillas, que en este caso está de 25 a 24 meses, por la constante del 0.35, esa es una constante de la fórmula, ¿verdad? Y los otros dos indicadores, ¿verdad? La tasa de desecho del hato y la tasa de no finalización, me dio un total de 42 novillas, ¿ok? Anuales. Y un total de reemplazos de 84. ¿Por qué? Porque la tasa de desecho era un poco más alta. Entonces, al final, de 100 animales que ustedes van, por ejemplo, si ustedes tienen 100 vientres en la finca y tienen 80 partos al año, imagínense que todas fueran hembras, ¿verdad? Aquí lo que les está diciendo es que no se tienen que quedar con las 80, se tienen que quedar solo con 42 para su crecimiento y su reemplazo. Lo demás, háganlo piso, véndanlo, salgan al mercado, o agarren las vacas de mediana o baja producción por registros y no le metan la raza que ustedes están trabajando, métanle ganado comercial. Y esa es otra estrategia de mantenerse hoy por hoy en este negocio, ¿sí? Yo produzco lo que me sirve con las vacas buenas, y con las vacas que sí pagan pero no me están produciendo lo que yo quiero, les meto semen comercial o les meto una raza comercial y que se vaya. Todo lo que nace de ahí se va para afuera, ¿verdad? Es una estrategia que ustedes pueden ir implementando. Bueno, los factores que pueden tener impacto directo en esto, definitivamente la eficiencia reproductiva, hay que verlo así. La eficiencia de los procesos de manejo y reposición son importantes. Inseminación con semen sexado, obviamente esto va a influir. ¿Por qué? Porque si metemos más semen sexado vamos a tener más nacimientos de hembras, o en el caso de las crianzas más nacimientos de machos, porque también se da el caso. Y la edad tal día del primer parto que esté más allá de los 24 meses en razas especializadas, eso sí influye, ¿verdad? O, como les digo, parámetro del libro, pero hay que establecerlo directamente para cada finca, ¿verdad? Entonces, ¿dónde empezamos? Hay que hacer un diagnóstico de la situación, dónde estamos parados, revisar los planes de manejo nutricional y sanitario, ahí empezamos, qué estoy haciendo mal y qué puedo corregir, y establecer los parámetros reales para la finca, ¿ok?
a corto, mediano y largo plazo. ¿A dónde quiero yo llegar? ¿Dónde estoy parado y a dónde quiero llegar? ¿Verdad? Sin objetivos no logro nada. Perderle el miedo a la empresarialidad, y mejora el negocio. Estamos aquí porque esto es un negocio. Aquí la finca ya está haciendo dinero, por así decirlo, con el precio que le están pagando por la leche. Pero eso incluye un bagaje de tecnología y de inversión antes. O sea, sí tenemos que invertir para poder empezar a sacarlo, ¿verdad? Seguimiento por parte de asesores. A veces queremos llevarnos las de todólogo y no lo somos. Entonces sabemos personas que podemos apoyarles en la parte en la que estamos metidos nosotros, ¿verdad? Y usar herramientas tecnológicas de apoyo. Y esto es con lo que yo quiero ir terminando realmente la parte de la charla, ¿verdad? Obviamente hay que evaluar la ciclicidad de los animales. Lo ideal es que todas nuestras vacas, cuando nosotros las vamos a meter al grupo de elegibles, estuvieran cíclicas, que yo encuentre animales que realmente están presentando celo. Pero eso no es así. La mayoría de vacas después del parto se quedan en un anestro, ya sea un anestro profundo o un anestro superficial, que es lo que nosotros evaluamos a través de la ecografía, evaluando los ovarios y el útero de la vaca, ¿verdad? Entonces, aquí podemos implementar protocolos para inseminación a tiempo fijo. Vamos a ver, los protocolos no son mágicos, ¿sí? Sí, vamos a utilizar herramientas biotecnológicas o de biotecnología como lo son las hormonas, pero la idea de esto es, vuélvanse al mensajito que yo les dije antes, la idea de implementar un protocolo es meter vacas al sistema, ¿sí? Lograr tener ese número de animales que nosotros necesitamos preñar en un tiempo determinado. Hago la aclaración, los protocolos no son diseñados para preñar vacas, son protocolos diseñados para inseminar o servir vacas. La preñez son 25 pesos más a partir de que se dé el servicio. Porque yo puedo inseminar una marimba de vaca, puedo sincronizar e inseminar una vaca que parece una marimba, seguro no la preño. Entonces no puedo meter todos los animales al protocolo. También hay que ser un poco consciente de qué se está haciendo a la hora de implementar un programa. Pero mire, doctor, yo tengo poquitos animales. Ok, perfecto. ¿Cuál es la unidad, sí, mínima en una lechería o en un grupo? ¿Cuál es la unidad mínima? Es una vaca. Si esa vaca yo necesito servirla en este periodo, en este mes, esa es la vaca que yo voy a sincronizar. No tengo que pensar que tengo que meter 25 vacas a un protocolo, no. Esa vaca es la que yo tengo que meter en un establecimiento pequeño. Entonces recordemos siempre que esa vaca es mi unidad productiva. Y mientras más unidades productivas yo tenga rezagadas, menos me están generando plata. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de la inseminación a tiempo fijo? Primero, que ya no necesitamos detectar celos, ¿sí? O sea, si a aquellos se les fue la onda viendo el programa, esas vacas va a haber que recuperarlas antes de que vuelva a pasar el periodo de 21 días, ¿verdad? Si en otra finca pues no tenemos celeros, definitivamente vamos a tener que meter esas vacas. Y aquí quiero hacer una aclaración también. Mucha gente me dice, mire doctor, ¿y si yo meto toritos marcadores? Ok, ¿y si nadie ve al torito saltando? Porque nada va a superar la observación. Yo puedo tener 20 toros señaladores, pero si esos toritos no los tengo con un sistema que me identifique las vacas que están saltando, estamos en cero. Entonces hay que empezar también, los que están usando toros señaladores, en regresar a la tecnología del chimbol. Quité la diapositiva, pero sí, el chimbol es una herramienta muy eficiente, ¿sí? Si se sabe utilizar. Y ahora hay herramientas más tecnológicas que nos ayudan mejor, ¿verdad? Otra ventaja es que los porcentajes de concepción son consistentes. Claro, eso depende de los factores externos, pero generalmente podemos basarnos en una base teórica de un buen programa de inseminación traducido a preñeces, o mejor dicho, a concepción, de un 50%. Hay protocolos muy buenos del 60, 70%, protocolos que han salido en un 30, 25%, ¿verdad? Porque aquí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta. Está la expectativa biológica, la realidad biológica y la expectativa productiva. La realidad biológica es la que les estoy exponiendo yo hoy. Y la expectativa productiva es lo que ustedes puedan tener, de lo que ustedes crean de lo que vamos a lograr con el protocolo. Entonces hay que hacer un match, ¿verdad? Esas dos, ¿verdad? Y puede acoplarse a cualquier sistema productivo, esa es una de las ventajas. Y el manejo de ciertos tratamientos también puede disminuir las pérdidas gestacionales a mediano plazo. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de un buen tratamiento de sincronización?
que permita sincronizar a vacas y novillas, eso es indispensable. Que tenga buenas tasas de respuesta ovulatoria. Ojo, los protocolos no son para sincronizar celos, son para sincronizar ovulaciones, ¿sí? Ahí es muy diferente. Que sea simple, ¿verdad? Que no requiera muchos encierros, eso quiere decir que no requiera muchos tratamientos. Que tenga una buena tasa de concepción y preñez, que sean consistentes y que limite la detección de celos, en el mejor de los casos, porque ese es nuestro talón de Aquiles aquí en el medio. Si bien les puedo hablar de Guatemala, incluso en El Salvador, que he tenido la oportunidad, y la detección de celos es el gran problema, ¿verdad? Entonces, hay herramientas de biotecnología, si no me invitan al almuerzo hoy los de CCF, pero por ejemplo CCF por lo menos tiene una línea completa de los productos hoy por hoy para poder hacer protocolos de sincronización. Y les voy a mencionar uno de tantos protocolos que existen, pero que es uno de los protocolos más consistentes que se están utilizando hoy por hoy, y es el famoso TESINCH. El protocolo dura 10 días, ¿sí? 9 o 10 días puede durar el protocolo. En este caso vamos a hablar de un protocolo de 10 días. ¿Qué vamos a hacer? El primer día o el día 0 del protocolo nosotros vamos a insertar un dispositivo impregnado de progesterona por vía vaginal y vamos a aplicar una sal de estradiol, que en este caso es el benzoato de estradiol. Esto con la finalidad de resetear el ovario, no importando en la fase en la que esté. Incluso lo podemos hacer en vacas que estén en celo hoy, que no va a haber ningún problema. Claro que no tiene sentido, pero sí se da, ¿verdad? Vamos a resetear el ovario y a partir de aquí, ese ovario nosotros lo tenemos en la mano y en nuestro reloj. ¿Qué va a pasar? Vamos a dejar el dispositivo durante 7 días, lo ideal es de 7 a 8 días, y el día, en este caso para cuestiones gráficas, el día 8 yo voy a retirar ese dispositivo que está impregnado de progesterona y voy a aplicar una sustancia que en este caso es una prostaglandina que me va a ayudar a disminuir los niveles de progesterona a niveles totalmente basales o a cero. ¿Para qué? Para favorecer que se dé la ovulación. Pero también voy a utilizar un inductor de ovulación, que en este caso es el cipionato de estradiol, es diferente al benzoato que usamos al inicio. Y hoy por hoy tenemos otra herramienta para vacas que tienen problemas muy amplios de anestro, como es la gonadotrofina coriónica equina, ya de tipo recombinante, o sea, ya producida artificialmente, que nos va a ayudar a que ese animal ovule. ¿Qué vamos a hacer? Después de estos procedimientos, podemos hacer una pintura, poner un parche para marcar celo, o le damos una alerta en el programa, y a las 48 horas, después de haber retirado el dispositivo, metemos los animales a la manga o al corral. Ok, en este caso, si nosotros pintamos o pusimos parche, ¿qué vamos a hacer? A los animales que sí hayan presentado celo, ¿verdad?, los voy a inseminar a las 48 horas. Esos animales yo los insemino de una vez. Y los animales que no me hayan presentado celo, yo les aplico un ayudante o un precursor de la ovulación, como en este caso la buserelina, y 8 horas después regreso y las insemino. O sea, las vacas que me presentaron, los animales que me presentaron celo, bajo el protocolo yo los insemino a las 48 horas y los que no los insemino a las 56. Y listo, se acabó el protocolo. Bueno, aquí ustedes pueden ver una muestra de un muy buen protocolo, o sea, de una muy buena respuesta. Aquí estamos utilizando una herramienta como son los parches detectores de celo. Esta es una muy buena respuesta a un protocolo, porque de los animales que se sincronizaron, prácticamente les puedo decir que solo uno, tal vez 2, no presentaron celo, y todos los demás sí tuvieron un celo efectivo. En este protocolo logramos un 63% en la primera inseminación. En la segunda ya nos fue un poquito más bajo, pero en un lapso de 40 días nosotros logramos preñar el 80% de este lote. En 40 días, el 80% de los animales de este lote, ¿verdad? Esta es otra muestra de otro protocolo, ¿verdad?, en el que ustedes pueden ver un parche no despintado. Este es el día que lo pusimos, obviamente. Y así se vería el parche cuando ustedes lo colocan, y el parche ya cuando tiene signos positivos de que hubo monta. El parche no es mágico. El parche lo que nos indica como una herramienta es el número de montas que ese animal pudo haber tenido. ¿Ok? Puede ser una, pueden ser 2, pueden ser 11 montas. Entonces, mientras más vivo esté el color del parche, quiere decir que tuvo más montas, ¿verdad? Y aquí podemos ver resultados. Les mencionaba, está la realidad biológica y la expectativa productiva, ¿verdad?
Por ejemplo, estos son diferentes resultados bajo diferentes protocolos, pero al final nosotros podemos ver que las tasas de concepción y las tasas de preñez bajo protocolos de sincronización a tiempo fijo son mejores que bajo protocolos de servicio natural, incluso muchas veces, ¿verdad? Entonces la idea es acortar tiempos, meterle vacas al sistema. Esa es la finalidad de poder implementar protocolos de este tipo. Claro, bien asesorados y bien guiados, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son los mensajes para que ustedes se lleven a la finca? ¿Hacia dónde voy yo con mi negocio? ¿Hacia dónde van ustedes? Yo no tengo, ¿verdad? Pero ¿hacia dónde van ustedes con su negocio? ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Producir más crías? ¿Producir más leche? ¿Producir más vacas? Eso ustedes lo tienen que definir. Hacer un diagnóstico de mis fortalezas y debilidades en cuanto a mi manejo y nutrición, definitivamente, ¿verdad? Y manejo reproductivo. ¿Dónde estoy fallando y dónde tengo que mejorar? Establecer parámetros reproductivos y compararse contra un estándar propio, no con el vecino ni con el libro. Compárense contra ustedes mismos al inicio. Es lo más sano que pueden hacer, ¿verdad? Porque el primer obstáculo a vencerse es uno mismo. Establecer sistemas de control, tabulación y evaluación de la información que nos permita a un asesor y a ustedes tomar una decisión rápida y efectiva de qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer. Establecer objetivos de seguimiento, o sea, hay que establecer un programa de trabajo con el colega o con mi persona para poder establecer programas de trabajo que sí les vaya dando seguimiento, ¿verdad? Y obviamente utilizar pues, programas de biotecnología, que ya les mencioné uno de tantos que ya están al alcance de la mano a precios realmente accesibles para poder solucionar este tipo de problemas. Y pues eso era lo que yo tenía preparado para ustedes y totalmente abierto a reclamos, preguntas o comentarios. Muchas gracias.